Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos en este medio llevándole palabra hasta donde usted se encuentra, llevándole la bendita palabra de nuestro Dios. Queremos continuar con la serie que hemos estado analizando, estudiando, y es una serie basada en el Sermón del Monte que hemos titulado Principios del Reino de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la preeminencia de la palabra con los versículos 17 al 19 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. La Biblia dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Para iniciar, quiero comentarle que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Sermón del Monte lo dicta precisamente nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Sin embargo, no están solamente sus discípulos, atrás de ellos está una gran multitud. Hay mucha gente escuchando a nuestro Señor Jesucristo y Él está enseñando estas cosas muy básicas que tienen que ver con el carácter del cristiano, con el carácter del Hijo de Dios, con el carácter del discípulo, el que verdaderamente quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta porción, el Señor Jesucristo empieza diciendo que no penséis, dice Él, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, en primer lugar, quiero decirle que la palabra de Dios siempre se cumple. Sí, la palabra de Dios siempre se cumple. Y es que, de alguna manera, Dios estableció su palabra, su bendita palabra, para ser cumplida, pero también para que se cumpla en todas las áreas que ella menciona. Por ejemplo, hay en el Antiguo Testamento muchas profecías que hablan acerca de su nacimiento, acerca de su sacrificio en la cruz, acerca de su resurrección, y profecías acerca de cómo Jesús va a gobernar sobre toda la tierra, y esto está por cumplirse. Así que la palabra de Dios se cumple en cuanto a profecías. Cada palabra profética que es mencionada en las Escrituras es cumplida. Pudiéramos dar algunos ejemplos, de hecho vamos a dar algunos, pero quiero dejar primero bien sentado esto. El Señor Jesucristo no vino para abrogar, es decir, para anular o para quitar la ley o la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Dice que no, Él lo deja claro, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si estudiamos con cuidado la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que en realidad eso es lo que el Señor vino a hacer. De alguna manera Él resumió el Antiguo Testamento, toda la ley del Antiguo Testamento, lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento, esos 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, se resumen en estos 2 mandamientos poderosos. Y si el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, lo vemos en los evangelios, como el Señor Jesucristo amó a Dios. Sí, siendo Él el Hijo de Dios, mostró su amor y su dependencia por el Padre en cada momento de su vida. Usted encontrará en los evangelios cómo el Señor se apartaba, dice la Escritura, para orar. Dejaba a sus discípulos en un lado y Él se iba, en algunas ocasiones dice la Escritura que se iba como a un tiro de piedra y allí se postraba para orar. En otras ocasiones dice que se iba al monte y pasaba allí toda la noche orando.
en otras ocasiones, muy de mañana, antes de que amaneciera, siendo aún muy oscuro, el Señor estaba orando. Eso nos habla del amor que Jesús tenía al Padre. Incluso podemos ver ese amor al Padre en su sujeción. Él se bautizó sin tener por qué bautizarse. Usted recordará que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, pero les pedía que ellos vinieran y se arrepintieran de sus pecados. El Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse, Él era puro, limpio, sin mancha. Y dice la Escritura que aún así Él llegó delante de Juan Bautista y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque Juan no quería bautizarle. Juan reconocía la autoridad suprema de Jesús y no quería bautizarle. Él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aún así, Juan Bautista bautizó al Señor. Esto habla de obediencia, de sumisión, de cómo el Señor Jesucristo estaba sujetándose a la palabra del Antiguo Testamento, pero cómo el Señor Jesucristo estaba también buscando agradar a su Padre, tanto que después de haberse bautizado, dice la Escritura, que se abrieron los cielos, que descendió el Espíritu Santo como paloma, que se escuchó una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De esta manera vemos a Jesús amando al Padre, agradando a Dios, buscando siempre obedecer a Dios, obedecer a su Padre Celestial. Lo vemos también una noche antes de ser crucificado, allí orando en el Getsemaní, derramando, dice la Escritura, su sudor como grandes, como gruesas gotas de sangre. En esa lucha interna que él tenía de no querer sufrir todo lo que iba a sufrir el día siguiente, cómo él iba a ser azotado, golpeado, escupido, cómo él iba a ser atormentado, lacerado, crucificado. Sabía lo que venía, sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su propósito de vida. Y entró en un momento de tensión y él ora y dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Como diciendo: Señor, si hay alguna otra manera de salvar al hombre, hazlo, pero no permitas que yo sufra, que yo muera. Sin embargo, él conocía toda la ley del Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que él terminó su oración diciendo: Padre, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí mostró no solamente su amor por el Padre, sino también por todos los seres humanos, su amor por el prójimo. No hay una manera más grande de mostrar el amor por el prójimo, sino, como él mismo lo dijo, dando la vida por los amigos. Y el Señor dio su vida por usted y por mí. Así que podemos resumir que el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, no vino para quitar la ley, no vino para invalidar la ley, sino para cumplirla. Él vivió cada palabra del Antiguo Testamento. En segundo lugar, quiero decirle que la palabra de Dios es eterna. El versículo 18 de la porción que estamos estudiando dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oh, qué precioso es esto. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y una jota en la escritura hebrea es una letra, como una jota en pequeño, que se usa para complementar las palabras, las letras allá en el alfabeto hebreo. Y una tilde es como un puntito, como un acento que se usa en la escritura normal. Así que el Señor Jesús dijo: ni una de estas cosas va a pasar hasta que todo sea cumplido. Y en la Biblia podemos mencionar que profecías de cientos de años se cumplieron, y se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, podemos mencionar a Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, donde la Escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía fue dada unos 700 años antes de Cristo. Es una profecía de las que llamamos mesiánica, que se cumplió. En parte se cumplió porque Jesús nació como un niño. Cuando dice hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nació, y usted sabe, nació a través de una virgen, así como lo profetiza también Isaías en el capítulo 7, verso 14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra fue cumplida. Se cumplió. La Virgen, como usted sabe, la Virgen María, fue cubierta por el poder de Dios y fue engendrado en ella al Señor Jesucristo. Ella, siendo virgen sin haber conocido varón, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Incluso los ángeles se le aparecieron a María y a José, incluso le dieron detalles de su nacimiento y le dieron el nombre de cómo le iban a llamar. Y Jesús fue ese cumplimiento de una profecía dada 700 años antes. Pero parte de la profecía de Isaías 9, 6 al 7 está por cumplirse. Esa parte cuando dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Está por cumplirse. Es lo que nosotros llamamos el reino milenial. Viene un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén para toda la tierra. Y va a gobernar, dice la Escritura, por 1000 años, hasta que entregue el reino al Padre. 1000 años que reinará el Señor Jesucristo desde Jerusalén para toda la tierra. Y lo hará, dice la Escritura, también con vara de hierro. Quiere decir que lo hará con mucha autoridad. Así que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Esto nos da un indicio de que ni una profecía de la palabra de Dios quedará sin cumplimiento. Todas las profecías, todas las palabras proféticas que fueron dadas se cumplirán al pie de la letra. ¿Por qué? Porque está prometido por Dios, profetizado por la palabra. Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que se haya cumplido. Así que hay mucho más profecías hablando acerca de la eternidad. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 5. Dice la Escritura, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es una profecía que también tendrá su cumplimiento. Después del milenio, después del reinado de Cristo sobre la tierra, sucederán estas cosas. Se abrirá la eternidad una vez más. Una vez más se abrirá esa puerta, esa compuerta hacia lo eterno. Se terminará el tiempo y entraremos a la eternidad. Y allí, en la eternidad, es donde se cumplirá esta palabra. Incluso ahí, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que todos aquellos salvos, aquellos que hayamos tenido el privilegio de participar de la redención, de que hayamos llegado hasta ese momento eterno, dice la Escritura, que miraremos a la ciudad celestial. De hecho, habitaremos ahí la nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, esa ciudad celestial que es descrita ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y ahí pasaremos la eternidad.
Es algo hermoso. Estas cosas están por suceder. Y la garantía que tenemos de que esta palabra profética futura se cumpla es precisamente lo que ya se ha cumplido. Se han cumplido muchas profecías al pie de la letra. Ahora mismo se están cumpliendo muchas, hablando de las señales del último tiempo, de cómo, qué señales habría de la venida de Jesús. Se están cumpliendo. Hablando de hambres, pestes, terremotos, todas estas cosas que estamos viviendo en estos días y que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablan del arrebatamiento y de ese tiempo de espacio que se va a abrir sobre la tierra, que la palabra le llama la gran tribulación. Va a suceder, está por ocurrir. Así que ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Ella se cumple fielmente. En tercer lugar, la palabra de Dios debe enseñarse fielmente. Ahí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, pero el versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese en cómo está este sentido progresivo. Dice, cualquiera que los haga y los enseñe. Así que la palabra de Dios tiene que ser practicada por aquellos que la enseñamos. De hecho, la palabra de Dios, cuando estamos estudiando para poder enseñarla, de verdad que con quien primero trata a Dios a través de su palabra es con nosotros, con quienes tomamos el tiempo para estudiarla. Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos enseña, nos dice qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos mal, qué cosas tenemos que corregir. Y de verdad Dios, a través de su bendita palabra, está tocando primeramente los corazones de los ministros, de los pastores, de aquellos que por alguna razón estamos enseñando esa bendita palabra. Y de la misma manera como el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley para darnos ejemplo, así cada uno de nosotros como ministros, como maestros de la palabra de Dios, tenemos que vivir primero la palabra. Tenemos que practicarla primeramente para después enseñarla y enseñarla bien, enseñarla con limpia conciencia. Yo sé que no siempre es así. Hemos conocido desgraciadamente a personas que se han atrevido a enseñar la palabra de Dios sin aún vivirla. Hemos conocido a personas que vienen como ovejas, vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Los hemos conocido, hemos tenido la triste experiencia de conocer a algunos. Sin embargo, para todos aquellos que queremos servir a Dios con todo el corazón, primeramente Dios empieza a trabajar con nosotros a través de esa bendita palabra de Dios. Y la manera de poder nosotros aprenderla, estudiarla, meditarla y vivirla es la manera correcta en que podemos enseñar, independientemente de la teología, que debe ser una teología correcta, independientemente de ese estudio sistemático de la palabra de Dios, independientemente de ajustarnos a las reglas de interpretación bíblica. Creo que todas estas cosas son necesarias para poder transmitir bien la palabra de Dios, porque ella se debe enseñar fielmente. ¿Por qué? Porque hay sentencia. Dice la Escritura, hablando el Señor Jesús, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Para nosotros que queremos de alguna manera servir al Señor con todo el corazón, la Biblia dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que hay bendición, hay promesa para todos aquellos ministros de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la palabra de Dios salva y transforma. En Mateo capítulo 5, verso 20, dice, porque
os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como dijimos antes, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley para darnos ejemplo. Sin embargo, el Señor dejó claro que solo con la ayuda del Espíritu Santo es como podemos cumplir la palabra de Dios. Solos, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, solos no podemos. Necesitamos su ayuda. Como cristianos, usted y yo, nos damos cuenta que estamos en una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Es una lucha continua que tenemos y que estamos de alguna manera obligados a cumplirla, a cumplir la palabra, a buscar a Dios, a buscar la ayuda del Espíritu Santo para cumplir la palabra de Dios. Sabiendo que, como dijimos en las prédicas anteriores, cuando hablamos de la sal, cuando hablamos de la luz del mundo, que tenemos un compromiso con la gente que no tiene a Cristo. Tenemos el compromiso de transmitir la luz de Jesús. Tenemos el compromiso de darles sabor a Cristo. Tenemos el compromiso de poder de alguna manera alumbrar sus vidas, alumbrar a través de nuestra manera de vivir y que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como dije antes, solos no podemos. Si bien es cierto que tenemos ese compromiso, también es cierto que necesitamos la ayuda, el poder, la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas para que a través de ese poderoso Espíritu Santo nuestra vida pueda ser cambiada, transformada, nuestra vida pueda tomar otro rumbo totalmente diferente al que traíamos antes de conocer a Cristo. Es solamente a través del Espíritu Santo como podemos nosotros vivir la vida cristiana. La palabra de Dios nos afirma que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Y cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Bueno, ellos en muchas ocasiones fueron acusados por el Señor Jesucristo de ser hipócritas, de vivir una religión aparente, externa, por fuera solamente, pero no de todo corazón. El Señor Jesucristo les acusó con diferentes palabras, diciéndoles: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De esta manera hablaba de cómo es que ellos intentaban verse bien delante de los hombres, pero no les importaba cómo se veían delante de Dios. Para nosotros entonces, nuestro Señor Jesucristo nos hace el llamado para que busquemos a Dios con todo el corazón, a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para cambiar, para ser transformados, para ser renovados, para vencer en contra del pecado, para dominar nuestra carne, para obedecer a Dios, para servir a Dios, pero también para ser ejemplo a aquellas personas que aún no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Sin embargo, la palabra de Dios que debe enseñarse fielmente, la palabra de Dios que vino a ser cumplida por nuestro Señor Jesucristo y no abrogada, la palabra de Dios también es la fuente a través de la cual podemos ser salvos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es que es cierto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a nuestro Señor Jesucristo profetizado una y otra vez hasta su encarnación, su resurrección y su deidificación, como es que Él llega a la gloria eterna para ser nuevamente adorado por los ángeles a vivir en la eternidad. Toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo tenemos el compromiso de encontrar a Cristo en cada parte de las Escrituras. De hecho, cuando venimos por primera vez al Señor Jesús, cuando reconocimos nuestros pecados, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, fue precisamente por la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue clara al enseñarnos, al decirnos, al mostrarnos la pecaminosidad en la cual vivíamos y cómo es que el Señor murió por nosotros y dio su vida para darnos vida. Así que la palabra de Dios cambia y salva. Por eso, amigo que me escuchas, amigo que nos estás viendo en esta ocasión, te invito a que tomes la decisión
de abrazar a Jesús con todo tu corazón, de venir a Cristo sinceramente, de venir a Jesús y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame, lávame de mi maldad, hazme una persona nueva, transforma mi manera de vivir, guíame a través de tu Espíritu Santo y dame la fuerza y el poder para vivir conforme tu voluntad. Díselo en tu corazón. Y si eres cristiano y estás batallando con algún pecado, con alguna situación pecaminosa, ven a Jesús y dile sinceramente, ábrete a Él, dile: Señor, dame las fuerzas para vivir. Señor, ayúdame, te necesito, Señor, no puedo sin ti. Cámbiame. Tú puedes hacerlo. Díselo allí, desde tu corazón, en lo secreto de tu habitación. Díselo, sincérate. Él puede hacerlo. Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Pero Él puede darte también la vida eterna. Que Dios te bendiga.